Buenos días, Jade. Vamos, mientras tanto, a repasar. El último tema que tratamos fue el sistema excretor. Hablamos de los riñones, de las glándulas sudoríparas, hablamos de cómo se realizaba el proceso de excreción por los pulmones. Entonces, hoy vamos a hablar, también tiene que ver con ese tema, pero vamos a tratar lo que son las enfermedades renales, ¿sí? Todas aquellas enfermedades que se dan o que afectan a los riñones. Vamos a comenzar entonces, les voy a compartir las diapositivas, me indican si las ven. ¿Ven las diapositivas? Ok, bueno, comencemos entonces. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre las enfermedades que afectan a nuestros riñones. En primer lugar tenemos a la cistitis. ¿Alguien sabe de qué trata la cistitis? La cistitis, ¿qué será? Inflamación de la vejiga, me dicen por aquí. Muy bien, trata sobre la inflamación de la vejiga. Vamos a describirla, de qué trata la cistitis. Es una inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria. Puede inflamarse con o sin infección. O sea, no necesariamente tiene que presentarse una infección. ¿Qué causa la cistitis? La cistitis es causada por bacterias gram negativas. Esta palabra gram negativa, vamos a corregirla de una vez. Es con M. Gram negativas. Todas aquellas bacterias gram negativas van a ser las que produzcan la infección que cause la cistitis, cuando es por infección. ¿Cómo podemos tratar la cistitis? Para combatirla se trata con antibióticos. En toda infección bacteriana hay que combatirla con la administración de antibióticos. Por aquí Diego me pregunta cómo sería bacterias gram negativas. Cuando hablamos de bacterias gram negativas o gram positivas, son aquellas que si las ponemos en un cultivo y le agregamos un reactivo, ese reactivo se llama así, reactivo de gram. Si da coloración púrpura, son gram positivas. Si no da coloración púrpura, si no se colorean, entonces son gram negativas. Entonces el tratamiento es con antibióticos. Se debe cumplir en totalidad el tratamiento con antibióticos para poder combatir esa infección que causa la inflamación. Si aguantamos muchas ganas de orinar, como me mencionan por aquí, también eso nos puede causar la inflamación de la vejiga, sin la infección. Cuando aguantamos muchas ganas de orinar, se nos inflama la vejiga y allí podemos llegar a tener también una cistitis. Entonces aquí tenemos una imagen donde tenemos a la vejiga con numerosas bacterias que son las que van a causar, cuando es el caso de una cistitis por infección. Aquí tenemos una vejiga normal y aquí tenemos una vejiga inflamada. ¿Sí ven?
Cuando tenemos cistitis también al orinar sentimos como que nos arde al orinar. Incluso orinamos poca cantidad. A cada rato vamos al baño, pero orinamos muy poca cantidad y con mucho dolor, mucho ardor. Vamos con otra enfermedad, la insuficiencia renal. Es un trastorno grave del funcionamiento renal por procesos que lesionan los riñones. O sea, puede ser por múltiples causas que hayan causado una lesión en los riñones. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, accidentes que causan lesiones renales, algún golpe que pueda causar un mal funcionamiento de nuestros riñones. La pérdida de mucha sangre, porque recordemos que en los riñones se filtra nuestra sangre. Entonces, si perdemos mucha sangre, no va a llegar la suficiente sangre a los riñones para que se realice ese proceso de filtrado. Y por medicamentos o sustancias venenosas o tóxicas. Es decir, al consumir algún tipo de sustancias tóxicas que va a contaminar nuestra sangre y por lo tanto va a causar un daño en nuestros riñones. ¿Cómo lo podemos tratar? Si el daño no es tan grave, se puede contrarrestar con una cirugía. Aquí tenemos una imagen para que comparemos. Tenemos un riñón normal. Aquí tenemos un riñón con insuficiencia renal aguda. ¿Por qué se ve más grande? Porque no está realizando el proceso de filtrado correctamente. Entonces es como que se hincha. La cantidad de sangre que se filtra ya no es la misma, entonces se queda como acumulada allí y por eso se hincha el riñón. Y cuando tenemos una insuficiencia renal crónica, ya deja prácticamente de circular sangre por allí y el riñón comienza a atrofiarse o a deformarse. Entonces tenemos un riñón normal, uno con insuficiencia renal aguda, o sea que no es tan grave, y tenemos insuficiencia renal crónica. Vamos ahora con el cólico nefrítico. Un cólico nefrítico es una manifestación clínica de la existencia de un cálculo en la vía urinaria. Es la manifestación más frecuente. O sea, cuando se presenta un cólico nefrítico, es la primera señal de que existe un cálculo en las vías urinarias, que viene bajando un cálculo por las vías urinarias. ¿Qué causa esto? ¿Qué va a causar ese dolor? Un cálculo que procede de las cavidades renales, que baja por las vías urinarias y si impacta en algún lugar, produce el cólico. Es decir, el cálculo se va a formar en el riñón y él va a comenzar a bajar. Va a bajar primero por el uréter. Recordemos que el uréter ya vendría siendo un conducto más pequeño. Entonces comienza a bajar por el uréter hasta que pueda expulsarse ese cálculo. Entonces, por algún movimiento o algún impacto, ese cálculo se queda estancado en alguna de las regiones, en alguna de las zonas de las vías urinarias. Eso va a ser lo que provoque el dolor, cuando él impacta en algún sitio y se queda estancado allí. El tratamiento va a ser abundante hidratación con analgésicos y si el cálculo es muy grande, se puede realizar tratamiento quirúrgico para extraer el cálculo. Abundante hidratación porque al consumir bastante agua vamos a orinar en mayor cantidad, entonces eso va a permitir que el cálculo vaya bajando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los cálculos se van a formar en los riñones. Aquí tenemos que se forman los cálculos y ellos van a ir bajando por el uréter. Entonces, si el cálculo es muy grande, cuando él va bajando por el uréter va a ir causando choques en las paredes del uréter y eso va a ser lo que produzca el dolor.
Él va a ir bajando por todos los túbulos renales, por el uréter, hasta llegar a la vejiga. En la vejiga, si se llega a incrustar en la pared, en el músculo de la vejiga, allí también va a causar el dolor. Entonces, básicamente es cuando ese cálculo choca con las paredes de las vías urinarias, lo que va a causar el cólico. ¿Alguno de ustedes ha sufrido de un cólico nefrítico? Nadie, gracias a Dios, nadie ha tenido un cólico nefrítico. ¿Por qué creen ustedes que se forman los cálculos? ¿Por qué creen ustedes que se forman los cálculos renales? Luis Chamorro me dice que por el alto consumo de sal. ¿Qué más? ¿Quién más me puede decir una causa? ¿Quién más me puede decir una causa de formación de estos cálculos? Aparte del alto consumo de sal. ¿Han escuchado que consumir mucho queso, por ejemplo el queso, puede causar daños en los riñones? Aquí Diego me pregunta si se requiere cirugía. Si el cálculo es muy grande y no logra bajar, se queda estancado, allí sí hay que recurrir a una cirugía. Jade me pregunta si no pueden ser diluidos. Hay el cloruro de magnesio, si no me equivoco, ayuda a diluirlo. El cloruro de magnesio. Ayuda a diluir los cálculos. Entonces, el alto consumo de sal, el alto consumo de lácteos también puede causar estos cálculos renales. ¿Quién más conoce alguna causa? Con el cloruro de magnesio es que se pueden diluir, consumiendo cloruro de magnesio. Vamos con otra enfermedad que son los tumores renales. Y aquí hablamos de algo más grave. Los tumores renales son un tipo de cáncer de riñón. Estas células cancerosas se van a encontrar en la capa que recubre los túbulos renales, es decir, el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal, el túbulo colector. Vamos con las causas. Las causas serían la edad avanzada, es decir, estas causas, estos son los más propensos a tener un tumor renal. Los de edad avanzada, principalmente mayores de 50 años, tabaquismo, es decir, los que fuman, la obesidad es una de las causas, un factor de riesgo, presión arterial alta, tratamiento hacia la insuficiencia renal, o sea, el inicio de un tumor renal puede ser la insuficiencia renal. Ciertos síndromes hereditarios, es decir, puede ser hereditario, y antecedentes familiares de cáncer renal. Algún familiar de nosotros que haya sufrido de algún tipo de cáncer renal.
Me disculpan que me alborotó la alergia y por eso tuve que apagar la cámara un rato. Vamos con el tratamiento. El tratamiento para un tumor renal sería la extirpación quirúrgica de todo el riñón o parte de él. Ya esto sería algo más avanzado, pues, que se requiere de la extirpación del riñón. Por eso escuchamos mucho lo de los trasplantes de riñón. Ya eso es cuando hay algún tumor renal o cuando la insuficiencia renal es muy grave. Se tiene que recurrir al trasplante de riñón. Cuando ocurre todas estas fallas renales es cuando se recurre principalmente al proceso de diálisis. ¿Por qué diálisis? Recordemos que la función del riñón es filtrar la sangre. Cuando él no puede hacerlo por sí solo, no se pueden eliminar todas las sustancias tóxicas de nuestra sangre, entonces por eso recurrimos a hacerlo mecánicamente. De allí tenemos que asistir a un hospital, algún centro médico, para que con una máquina se realice este filtrado de la sangre. Aquí tenemos una imagen de un riñón que presenta un tumor o que presenta células cancerígenas. Estas células pueden ir incluso haciendo metástasis hacia todas las vías urinarias. O sea, puede no solo presentarse en el nefrón o solamente en la corteza renal, sino que puede ir extendiéndose por los túbulos colectores hasta llegar al uréter, incluso llegar hasta la vejiga. Vamos con algunos signos de advertencia de que estamos presentando alguna enfermedad renal. En primer lugar, la dificultad de la micción o sensación de quemazón, durante esta. Es decir, cuando tenemos ganas de orinar, ganas de miccionar, sentimos que nos arde al orinar. Sentimos que nos arde, que nos está quemando. Otro signo de advertencia sería la micción mucho más frecuente de lo habitual. Es decir, cuando otro signo sería sangre en la orina. Cuando nuestra sangre, cuando orinamos y vemos que nuestra sangre está roja, tiene una tonalidad diferente a lo normal, puede ser un signo de que estamos presentando algún problema renal. Aquí tenemos esta imagen donde la sangre la orina está presentando sangre. Otra causa sería hinchazón de las manos, los pies y la formación de bolsas en los ojos. Es decir, cuando estamos reteniendo líquidos. Principalmente cuando se hinchan los tobillos y las muñecas. Eso es signo de que estamos reteniendo líquidos. Si estamos reteniendo líquidos, nuestros riñones están fallando. Dolor constante en la zona lumbar. Es un dolor constante que no empeora si
si realizamos algún movimiento no va a empeorar. Es un dolor que se mantiene igual. Acá en la zona lumbar. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial es cuando tenemos nuestra presión alta. Aquí me pregunta Diego Rojas que si alguno de todo lo anterior, como la cistitis o otro, puede ocasionar algún cáncer. Sí. El mayor riesgo podría ser presentar un cáncer si no se tratan los anteriores. Si las enfermedades anteriores no son tratadas, todo va a ir empeorando y el mayor riesgo que puede ocurrir es que presentemos células cancerígenas. Entonces la hipertensión arterial cuando tenemos nuestra presión muy alta. Repasemos entonces los signos de advertencia de que estamos presentando alguna enfermedad, por si acaso, para que estén pendientes, si alguno de ustedes o algún familiar presenta alguno de estos. Entonces, en primer lugar, dificultad de la micción o sensación de quemazón durante esta. Miccionar mucho más frecuente de lo habitual. Principalmente cuando a cada rato nos dan ganas de orinar, pero orinamos muy poco. Orinamos muy poco y nos duele o nos arde. Ese es signo de que tenemos una infección urinaria. Una infección urinaria. Sangre en la orina, no necesariamente tiene que verse completamente roja, pero sí tiene algunos puntitos rojos o algo, no necesariamente tiene que ser roja. Pero si se ven rastros de sangre, de pus, algún tipo de mucosidad también, puede haber una infección en nuestras vías urinarias. Hinchazón de las manos y los pies, bolsas en los ojos, que es signo de que estamos reteniendo líquido, dolor constante en la zona lumbar y la hipertensión arterial. ¿Por qué la hipertensión arterial? Porque recuerden que nuestros riñones trabajan con un sistema que se llama renina-angiotensina, que son dos hormonas que van a promover la formación de la aldosterona, que es otra hormona, la que se encarga de regular nuestra presión arterial. Aquí me preguntan que si las 6 pueden pasar al mismo tiempo. Sí, sí pueden pasar las 6 al mismo tiempo. Ya estaríamos hablando de una persona que está en estado terminal prácticamente. ¿Qué causa la presión arterial alta? La presión arterial elevada sería, uno de los factores sería alto consumo de sal, alto consumo de azúcares también. Entonces con esto terminaríamos lo que son las enfermedades del sistema renal, del sistema excretor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, entonces yo les voy a hacer preguntas. ¿En qué enfermedades de las que les mencioné se tendría que recurrir a algún tratamiento quirúrgico? ¿En qué enfermedades de las que les mencioné se tendría que recurrir a un tratamiento quirúrgico? En un caso extremo, pues se tendría que recurrir a un tratamiento quirúrgico. Por aquí me dicen los cálculos renales, me dice Joao. Muy bien, los cálculos renales. ¿Qué más? Aparte de los cálculos renales, ¿en cuál más se necesitaría una intervención quirúrgica? Cólico nefrítico o cálculos renales. ¿Cuál más? Tumor renal, muy bien, Anaí.
insuficiencia renal también cuando ya es muy grave. Entonces serían esos 3, tumor renal, cólico nefrítico o cálculos renales y la insuficiencia renal. Ajá, ¿qué les dije que eran las bacterias gram negativas? Que por ahí me lo preguntaron y se los expliqué. Las bacterias gram negativas. Cuando no se colorean al reactivo. Ajá. ¿Y de qué color son las gram positivas? ¿De qué color se colorean? Morado o púrpura, muy bien. Violeta o púrpura, muy bien. Ajá. ¿Cuál sería, a ver si ustedes llegaron a leer el libro, cuál sería el tipo más común de cáncer? El tipo más común de cáncer que existe en los adultos. El tipo más común de cáncer renal. ¿Cómo se llama? No. El tipo más común de cáncer renal. ¿Cómo se llama? Carcinoma. Muy bien, Justin. Carcinoma renal. Ese es el tipo más común de cáncer de los riñones y se da en las personas mayores de 50 años. ¿Y en dónde se forman esas células cancerígenas? ¿En qué partes del riñón? Se los dije. ¿En qué partes específicas del riñón se forman? Principalmente, ¿en qué partes? No, del riñón. ¿Qué partes del riñón? En los túbulos renales. Muy bien, Julián. En los túbulos renales, en el túbulo contorneado distal, en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en todos los túbulos del riñón. ¿Qué pasa cuando nuestro riñón no realiza el proceso de filtrado? ¿A qué tenemos que recurrir? Ajá, al médico, pero ¿cómo se llama el proceso que nos hacen en el médico? Ese proceso de filtrado de la sangre, ¿cómo se llama? Diego me dice mecánico, pero ¿cómo se llama ese proceso mecánico? Filtración glomerular, pero ya no la está haciendo el glomérulo renal. ¿Quién lo está haciendo? Hemodiálisis, por aquí, muy bien, yo hago. La hemodiálisis. Recurrimos al proceso de hemodiálisis. Ya no lo hacen nuestros riñones, sino que recurrimos a un aparato. Ya sería un proceso mecánico, porque nuestros riñones no lo pueden realizar. Ok, entonces con esto vamos a terminar. Ya prácticamente ya terminamos casi por todo, sí, ya terminamos los temas. Entonces, la próxima semana no les voy a dejar tarea, sino que la próxima semana vamos a hacer la actividad práctica. Es decir, la próxima semana tienen que estar con el libro allí porque vamos a hacer la aplicación, las actividades prácticas de este tema, ¿sí? Entonces, con esto terminamos el tema del sistema excretor, solo nos falta hacer la actividad del libro. Entonces me despido, chicos, feliz fin de semana.